El punk, un grito de rebeldía que atravesó fronteras y épocas. Surgió en los años 70, pero su impacto sigue vigente hoy en día. En este video exploraremos cómo el punk se desarrolló en dos epicentros, Reino Unido y Estados Unidos. Analizaremos su origen, expansión, los movimientos de cada país y cómo el punk ha intervenido culturalmente a lo largo de las décadas. Los orígenes del punk. El punk no apareció de la nada. Sus raíces se encuentran en el rock de los años 60, donde bandas como The Velvet Underground, Iggy and the Stooges y MC5 sentaron las bases de un sonido crudo y sin concesiones. Estos pioneros anticiparon la energía que más tarde se cristalizaría en el punk, funcionando el garage rock con una actitud desafiante y directa. A mediados de los 70, el punk se materializa de forma tangible en Nueva York con los Ramones y en Londres con los Sex Pistols. Los Ramones, con su sonido rápido y directo, crearon el modelo básico del punk. Mientras tanto, en Londres, los Sex Pistols defendían una estética visual y una actitud más contestataria. En Estados Unidos, el punk nació en pequeños clubes de Nueva York, como el mítico CBGB, lugar de encuentro para artistas de la contracultura. Allí las primeras bandas como los Ramones, Patti Smith y The Stooges se encargaron de dar forma a un sonido que se caracterizaba por su simplicidad y rapidez. El punk estadounidense se centraba más en la libertad individual y la expresión personal que en la política. Las letras eran a menudo sarcásticas, absurdas y en muchos casos sin un mensaje político claro. A finales de los 70 y principios de los 80, el punk estadounidense se transformó en un subgénero más agresivo, el hardcore punk. Bandas como Black Flag y Dead Kennedys llevaron el punk a un nivel de velocidad y compromiso más radical. El DIY o hazlo tú mismo se convirtió en una norma, con las bandas grabando y distribuyendo su propia música. En el Reino Unido, el punk tuvo un origen diferente, arraigado en el descontento social. El país atravesaba una grave crisis económica con altos niveles de desempleo juvenil. En este contexto, el punk se convirtió en una reacción política y social. Los Sex Pistols fueron los grandes embajadores de este movimiento, no solo con su música cruda y rápida, sino con una actitud de rechazo total hacia el sistema. Sex Pistols, con su imagen provocadora, cuero, imperdiables y cadenas, no solo transformaron la música, sino también la moda y la cultura visual del punk. Su mensaje era claro: no hay futuro. La banda no solo cuestionaba el origen social, sino que lo atacaba con furia y desdén. Mientras tanto, bandas como The Clash añadieron una dimensión política más elaborada a sus letras, abordando temas como el racismo, el desempleo y las injusticias sociales. A diferencia de los Ramones, el punk británico era más ideológico y se conectaba directamente con las luchas de la clase trabajadora. Por otro lado, Crash llevó el punk a una dimensión anarquista. La banda no solo hacía música, sino que promovía una ideología radical de autoorganización y rechazo total a las estructuras de poder. Su enfoque era el de un punk autogestionado y político. Aunque el punk surgió casi simultáneamente en Estados Unidos y el Reino Unido, cada país lo moldeó según su contexto social y cultural. En Estados Unidos, el punk fue en gran medida una contracultura musical, un rechazo al rock progresivo y comercial, con un enfoque más en la libertad individual que en lo político. En cambio, en el Reino Unido, el punk fue una verdadera explosión social y política. Las dificultades económicas y el descontento con el gobierno de Margaret Thatcher contribuyeron a un punk más ideológico y combativo, con una fuerte crítica social. Durante los años 80, el punk se fragmentó en una serie de subgéneros: hardcore, post-punk, new wave y punk pop. Las bandas de hardcore punk en Estados Unidos llevaban el mensaje a un nivel más extremo, mientras que en Reino Unido el punk se diversificó con movimientos como el Oi, que se vinculó a la clase trabajadora. En los 90, el punk pop resurgió en la escena mainstream con bandas como Green Day y Blink-182. Este estilo más accesible, aunque aún rebelde, hizo que el punk llegara a las radios y a MTV, pero con un tono más juvenil y humorístico. A pesar de su mayor comercialización, el espíritu DIY y de resistencia cultural sigue vivo hoy en día. El punk ha evolucionado y se ha globalizado, inspirando movimientos culturales, artistas y activistas en todo el mundo. El punk ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en los 70. Transformándose constantemente para adaptarse a los contextos sociales y políticos de cada época. Aunque su música ha cambiado y su imagen ha evolucionado, el mensaje sigue siendo el mismo: la rebeldía, la autonomía y la crítica del sistema. El punk como actitud cultural sigue siendo un grito de libertad. Y fíjate vos que hasta llegaron a tocar tanto La Piel de Toro como La Nación Albiceleste, el punk hispano. Imaginen esto, finales de los 70. En Inglaterra, los Sex Pistols y The Clash estaban escupiendo su furia contra la realeza y la falta de laburo.
Pero esa energía, cruza el charco rapidísimo. En España, recién saliendo de la dictadura de Franco, el aire estaba cargado de ganas de gritar, de libertad, y el punk aterrizó como un rayo. Bandas como Caca Deluxe, Parálisis Permanente, la banda trapera de Río, nos traían un sonido crudo, directo, que hablaba de las calles, del caos, de esa juventud que no se bancaba más el silencio. Y si hablamos de España, a principios de los 80, el punk se puso mucho más político, más combativo. Nació el rock radical vasco. Pensá en La Polla Records, Escorbuto, Cortatu, usaban el escenario como una trinchera. Sus letras eran panfletos cantados, sus recitales, pura protesta. Y la estética, chaquetas de cuero, crestas, parches, tachas, botas. Una bandera de inconformismo total. El punk español no era solo música, era acción, era autogestión, fanzines que volaban de mano en mano. Ahora viajemos a Argentina. Acá la cosa era más complicada. La dictadura militar no dejaba pasar nada, pero la chispa punk rompió toda regla. Allá por 1978, en la revista Expreso Imaginario, un tal Alfredo Rosso publica La Nota Punk, y poco después, Juan Carlos Kramer saca Punk, La Muerte Joven, el primer libro sobre el tema en español. En medio de la censura estaba pasándose el secreto más ruidoso de la historia, y en 1981 nacen Los Violadores, Piltrafa al frente. Tocaban en sótanos, en clubes escondidos. Su nombre, Violar la Ley, que no se haga confundir con Breaking the Law de Judas Priest porque es heavy metal, se fue censurado más de una vez. A veces aparecían como Los Voladores y su tema Represión. Un himno contra el autoritarismo. Camperas de cuero, tachas, pelos parados, una reproducción fiel al monstruo que Estados Unidos y el Reino Unido habían gestado. Con el regreso de la democracia en 1983, el punk argentino finalmente podía gritar. Los Violadores sacaron su primer disco, y el sonido empezó a sonar más allá del under. Aparecieron Cadáveres, Rigidez Cadavérica, Trixie y los Maniáticos. El pogo en los recitales era pura catarsis después de años de silencio. A mediados de los 80, la escena explotó con los festipunks, los famosos festivales autogestionados. Las mujeres punk empezaron a organizar y componer y tocar a full. En esa época surge Flema, con Ricky Espinosa. Este tipo era un personaje. Su estilo desastroso, su humor negro, sus shows eran un caos total. Ricky se caía del escenario borracho y el público lo aplaudía. Flema era la cara más salvaje, nihilista y divertida del movimiento. Los 90, el punk se expandió por los barrios. 2 Minutos, Ataque 77, Fan People, Cadena Perpetua, mezclaban punk con hardcore, con rock barrial. Las letras hablaban de la vida en el conurbano, la desigualdad, la amistad y el escabio. La cultura punk se volvió una identidad para los jóvenes de clase trabajadora. Todo seguía siendo do it yourself, discos independientes, recitales entre amigos, fanzines fotocopiados. Mientras tanto, en España, el punk seguía vivo. Boicot, Reincidentes, Siniestro Total mantuvieron esa crítica, aunque con un sonido más profesional. El mensaje seguía siendo el mismo: inconformismo, ironía, rebeldía. Llegaron los 2000 en Argentina y una nueva generación redescubrió a los pioneros. Hubo homenajes, documentales, hasta un museo al punk. El punk ya no era solo ruido, era memoria cultural. Bandas clásicas como Los Violadores y 2 Minutos seguían girando, y las nuevas mezclaban el género con trap, metal. La estética también mutó, más libre, más urbana. Y en 2021, la partida de Piltrafa marcó el fin de una era, pero también el reconocimiento de su legado. Los medios que antes lo censuraban, hoy lo celebran como un ícono. Muchos músicos actuales lo reconocen como el padre del punk en Latinoamérica. Hoy, el punk argentino sigue vibrante, en recitales barriales, festivales, redes sociales, en Quilmes, Valentín, Alsina, La Plata. Todos los pibes y pibas siguen montando sus shows, grabando en casa, manteniendo viva la idea de que el punk es una actitud. Decir lo que pensás, vestirte como querés y seguir haciendo sin pedir permiso. A veces, no solo se trata de ser alguien salvaje, un animal, sino también se trata de oponerte a ese sistema que sientes que te oprime. Esa sociedad que intenta siempre imponerte sobre tu vida las falsas expectativas, el odio. A veces incluso con ser amable ya está siendo tan punk como aquellos en la década dorada. Si no, preguntale a Superman.